Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a ACE el brindarnos la oportunidad de contar nuestra experiencia de Lorca y concretamente a Antonio Blázquez, que nos conocemos hace muchísimos años y yo creo que un poco malignamente me ha puesto aquí para que haga de Pepito Grillo. Y lo primero que quiero hacer, porque voy a hacer de Pepito Grillo y es posible que alguien se moleste, es pedir perdón de entrada y sobre todo, más que pedir perdón, mi respeto, mi consideración, porque a veces se malinterpreta mal mis críticas, a todas esas personas que yo creo que han tenido un comportamiento absolutamente heroico en Lorca, que se dejaron todos un esfuerzo impresionante y casi el pellejo metiéndose en muchos edificios para que los lorquinos pudieran aprovecharse de sus viviendas a la mayor brevedad posible. Por tanto, mis respetos, mi consideración y mi valoración, y además la hago aquí extensiva, aunque no esté de acuerdo con muchos de los aspectos que ha dicho incluso ahora Juan Roldán en su persona y aquí mismo, porque tiene un mérito de narices. Lo que hicieron y lo que él hizo tiene un mérito de narices, y hay que reconocerlo. Bueno, dicho esto, para que nadie me malinterprete en todo lo que voy a decir después, voy a empezar la casa por el tejado, o sea, por atrás, empalmando con tu disertación. Nosotros todavía no hemos acabado con Lorca, es más, estamos sufriendo Lorca. Lorca, de lo que se habla de Lorca, no es la realidad de Lorca. De eso no se habla. Nosotros somos un pueblo, la verdad es que sorprendente. Somos capaces de crear el capitán Alatriste, desinteresado, luchador, batallador, capaz de dar la vida por un ideal en un momento determinado, pero cuando pasan esas circunstancias, y estoy de acuerdo con esas curvas que has planteado, cuando pasan esos primeros momentos, se convierte todo en otra cosa radicalmente distinto, incluido el pueblo de Lorca. Si quieren saber, o mi apreciación personal, lo que está sucediendo ahora en Lorca, vean la película La Comunidad, y verán lo que está sucediendo en Lorca. No sé si estoy exagerando un poco, pero algo de eso hay. Vamos a ver. Lo que hay que hacer en estos casos es tener un equipo de gente muy buena. Y eso no lo da de sí una comunidad. No lo da de sí. ¿Por qué? Pues porque en el entorno de Lorca, gente que sepa de estas cosas, hay muy pocos. Incluso yo os podría decir a título personal, y dejarme presumir, llevo 35 años batallando con las estructuras. Lo más parecido a Lorca que he visto, lo vi en unos atentados de ETA, en Benidorm y en Alicante, donde efectivamente tirar un edificio es tan problemático que nos jugamos el pellejo salvándolo porque no sabíamos cómo tirarlo. Entonces, si nosotros, que llevamos 35 años trabajando en este mundo de las estructuras y de la patología, cuando no llegamos a Lorca, no teníamos la experiencia de encontrarnos con situaciones como las que se estaban viendo allí, díganme a mí la inmensa gente que allí pululaba de aquí para allá sin tener ni la más remota idea de lo que estaban viendo, lo que podían hacer y lo que tenían que hacer. Empezando por los propios bomberos y por la propia UME, que de aquí mi respeto y mi consideración, pero yo he hablado con ellos, yo me he metido con ellos en los edificios y estaban deseando que alguien les hubiera formado para una situación tan crítica como la que tuvieron que vivir, si no sabían ni apuntalar un edificio. Allí, la mayoría de los puntales que se colocaron en Lorca no servían absolutamente para nada. Si no es más, yo diría que nos creaban un problema terrorífico a los que íbamos después tratando de salvar los edificios. ¿Por qué? Porque ya nos encontrábamos que nos habían impedido el acceso al edificio de una manera solvente para poder salvarlo de verdad. ¿Qué pienso yo de dónde tiene que venir ese equipo? Ese equipo tiene que venir a nivel nacional.
tiene que ser un equipo de gente muy cualificada. Y cuando digo muy cualificada, muy cualificada. Y eso ni lo dan los colegios profesionales, ni lo dan las universidades hoy día en nuestro país, y los colegios profesionales menos. Aquí le he puesto en plan de broma a Ramón una grabación de un técnico opinando de otro en Lorca. Claro, si esos van a ser el equipo técnico que realmente sea capaz de hacer ese hipotético terremoto que nos han alarmado anteriormente, pues apague, vámonos. Eso tiene que estar a nivel nacional, y fijaos lo que digo, aparte de su cualificación, tienen que tener una cualidad añadida, y es que tengan las suficientes templanza, serenidad y narices para saber mirar los edificios a punto de colapsar y echarle narices para salvarlos. Y eso es otra segunda derivada que hay que tener en cuenta. Y si no la pasan, mejor que no vayan a Lorca, porque he visto a técnicos temblar, físicamente temblar, al tener que mirar determinados edificios y tener que meterse debajo. Esas son las dos cualidades fundamentales que tienen que tener ese equipo. Y ese equipo tiene que estar censado y a nivel nacional. Y tiene que estar actualizado de 3 a 6 meses para acudir a ellos para que se hagan cargo de todas las emergencias que estén previamente protocolizadas. Pero Juan, todas las cosas que habéis puesto aquí, ¿quién las paga? Y tú lo sabes. ¿Quién las va a pagar? No, porque ya sé la respuesta. ¿Bien? Y ya tenemos el lío formado, que es el lío que está pasando en Lorca. ¿Bien? Claro, es decir, hágase un informe, hágase esto, hágase lo otro, hágase lo de aquí, hágase lo de más allá. ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Digamos que inicialmente el equipo inicial, que tiene que ser el grupo cero, tiene que ser un grupo que sea capaz de coordinar, pues a su vez a otra gente, que ahí sí que entro con alguna preparación previa, pero los que tienen que dirigir todo el cotarro son ellos, y son los que tienen que estar allí. Y desde luego políticos, ni uno. Ni uno. Entre otras cosas, porque la sabiduría no la da Dios. Y no han pasado por el test, primero, no tienen la preparación, no han pasado por el test que supone un terremoto, no tienen la cualificación debida, y son los que van a tener que tomar las decisiones de aquí para allá, naranjas de la China. Y si las toman ellos, que Dios nos coja confesado. Una vez más. Una vez más. Porque habláis de, ya vamos a, voy a hablarte ahora, perdona, yo voy a hablar, y si me cortáis, me cortáis. Hablemos de los derribos. ¿Cómo es posible que un equipo como el nuestro, que ha visto más de 300 edificios con consulta, que ha reparado alrededor de 40 con daños graves, que ha hecho 62 informes de edificio, no haya tenido que demoler ningún edificio, incluso algunos que tenían un círculo negro? ¿De dónde vienen los 260 edificios que hay que demoler, de los cuales hay 150 paralizados hoy día porque ya se han asustado hasta en la propia Consellería de Lorca? Perdón, de Murcia. Os lo digo, os digo la verdad, de los propios técnicos que intervienen en Lorca. ¿Y sabéis por qué? Porque hay una crisis del demonio y hay que comer. Y entonces se están firmando contratos, yo te doy la demolición, pero tú me encargas el proyecto. Esos son los sinvergüenzas de la línea que decía Juan por la parte de abajo. Que existir así. Esa es la auténtica realidad. Y aquellos técnicos honrados que se dejan el pellejo trabajando en Lorca para salvar los edificios son los que están saliendo peor parados. Los que están peor pagados. ¿Por qué? Pues porque en este país nuestro los honorarios se establecen por porcentajes. Y eso es una canallada. Porque resulta que cuanto más materia gris mete, más narices pones en salvar los edificios, menos cobras tú. Luego, ¿qué ocurre? Pues ya tenéis sembrado el campo. Y ahora,
yo te demuelo y yo lo firmo. Y ahora viene la demolición firmada por un técnico y llega al ayuntamiento. Y no hay narices en el ayuntamiento para decir esto es una sinvergonzada. ¿Por qué? Porque viene firmado por un técnico cualificado, un señor arquitecto. Un señor arquitecto, el único cualificado después del terremoto para salvar Lorca de todos los problemas. Después de las luchas callejeras que hubo entre colegios profesionales. A ver quién se llevaba el gato al agua bajo el punto de vista económico. Esa es la realidad de los 260 expedientes de demolición. Esa es la cruda realidad, porque demoler, tú sabes que hemos salvado edificios con círculos negros a punto de caerse. Tú, Hugo, has estado en uno de ellos, en el Puertas de Lorca, lo que había al lado. Aquello te entraban ganas de tirarlo. Bueno, pues ahí, Víctor, que está ahí, que es el que ha liderado nuestro equipo allí, ha tenido las santas narices de meterse debajo de los escombros de Puertas de Lorca caído para que la retirada de los escombros no acabara de demoler el edificio aguas arriba. Todo por no tirarlo. ¿Por qué? Porque la tragedia viene ahora. ¿Quién va a pagar las reconstrucciones de Lorca? ¿Cuántas licencias se han dado? Bueno, pues no quiero ni contar, ninguna, creo que una. Nosotros que íbamos a hacer Puertas de Lorca como un emblemático, de decir, sea Puertas de Lorca el que se ha caído y el primero que se levanta. No somos capaces de construir Puertas de Lorca. Ahora ya parece que sí, pero parece que sí, fijaos, ¿cómo se puede aplicar una normativa nueva a un edificio antiguo? Es imposible. Salvo a costa de ¿qué? Encarecer el edificio y quitarle superficies útiles a los vecinos. Esa es la realidad del código técnico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como no se pueden cumplir las normativas e inicialmente el plan urbano de Lorca quería que se cumpliera, pues resulta que no se puede levantar ningún edificio nuevo. Moraleja, se sacan una norma complementaria adicional para facilitar la labor de reconstrucción del edificio. Esto, no me atrevo a decir lo que opino de ello, pero en un Estado de Derecho no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es, mire usted haga lo que crea que tiene que hacer, pero ya le diré yo lo que vale o lo que no vale. Pero yo no le digo qué es lo que vale inicialmente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que, fijaos, Puertas de Lorca, hemos hecho el proyecto, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿4? 4. La última es que, por narices, teníamos que cumplir el código técnico, el tamaño de los patios interiores. Claro, una manzana que se cae un cuarto del edificio que no tiene ni escalera propia, o lo proyectas pensando en lo que hay en pie, o no hay manera de construirlo de nuevo. ¿Cómo me obligas a cumplir una normativa vigente acoplado a un edificio que está en servicio actualmente antiguo? Es imposible. Al final, haciendo trampa, pues vuela, pues volamos. Hemos tenido que rehacer el proyecto en un día para subsanar la falta de superficie útil, volando el edificio hacia la calle, incumpliendo una norma y cargándonos todas las fachadas del edificio porque ya no son congruentes. ¿Eso qué es? Falta de el protocolo real, verdadero y físico viable que tiene que hacerse y no de cara a la galería como se hacen la mayoría de todos estos informes y trabajos sísmicos después. Esto tiene que hacerse unas reglas muy claras y muy sencillas que hay que pactar con las casas de seguro. Y como no se pacten con las casas de seguro, van al fracaso. Por una razón obvia. ¿Qué es lo que hay que reparar después de un edificio? ¿Con qué criterio se repara? ¿Con qué criterio? ¿Con el nivel de prestaciones que exige la normativa actual o con el nivel de prestaciones que tenía el edificio que se cae? ¿Qué es lo que está asegurado? El nivel de prestaciones que se cae. Hay que reponer lo que se cae.
¿Por qué razón? Porque si no, esto se entra en una cosa que es lo que ha motivado los 260 derribos. Tú le vas a un vecino que tiene un edificio de los años, yo qué sé, hace 40, 50, 60 años, que es un jodido desastre, que no tiene parking, no tiene nada, que está tal, para arriba y para abajo, y le dices, oye, te lo tiro y te hago un edificio nuevo, con parking, con no sé qué, con acero inoxidable en las puertas, con tal. Digo, venga, ¿dónde hay que firmar? Aquí, venga, firma, yo te lo tiro, pero tú fírmame primero que me haces el proyecto. Ahora se hace el proyecto con lo que quieren esos vecinos. Va el seguro y dice, pero niño, ¿tú de qué vas? Pero si tú tenías un ladrillo caravista cacahuero y me estás poniendo uno de clase primera de no veas, y tenías unas puertas que eran yo qué sé, de contrachapado y las quieres poner de acero inoxidable. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Un agravio comparativo en la distribución del dinero que ha dado el consorcio para las reparaciones. Inicialmente, ante el miedo que había, hubo mucha alegría aquí y allá dando dinero, pero ahora el problema es que no lo dan, y encima nos estamos peleando lo que no está escrito. Todos esos informes que hay que hacer a posteriori o se hacen de acuerdo con los peritos del consorcio, valorando y por ley aceptando que si el perito del juzgado o del consorcio con el perito o con el técnico adecuado para hacer el tema se ponen de acuerdo en algo, eso se paga por narices. Y tú sabes, Juan, y sabéis que Lorca, después de tener pactado todos nuestros arreglos, porque por ejemplo nosotros empleábamos una premisa, y era no hacer nada que previamente el perito del consorcio no nos diera el visto bueno. Antes tratábamos de convencerlo, por activa y por pasiva. Cuando ya lo teníamos convencido, nos poníamos en marcha. Pues ahora resulta que después de tenerlo convencido, después de tal, llegamos a la hora de materializar el dinero y resulta que sale un real decreto del propio consorcio y dice, esto no lo pago. Eso no es serio. Y eso tiene que estar regulado por ley. O se regula por ley las maneras de hacer los protocolos de actuación con las responsabilidades correspondientes económicas, o todo será bla, 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 bla. Y nos quedamos a dos velas. Eso es la realidad hoy día de Lorca, que no hemos levantado todavía ni un edificio. Y ahora echarle leña al fuego. Coger, y uno de los vecinos pues dice que se va a Alemania, que como la Merkel ha dicho que hay trabajo, que para qué coño quiere levantar el edificio nuevo, que le den su parte de dinero, que la ley lo permite, y yo me voy a Alemania, y ahí os quedáis con el embolado. ¿Y ahora qué ocurre con su parte? No lo sé. Todavía no está resuelto. No está resuelto. Que yo sepa, no está resuelto ese tema. Luego, fijaos lo que hay tras un terremoto que nada tiene que ver con el tema de la ductilidad. Y ahora hablaré de la ductilidad después, hablaré de la ductilidad. Eso por un lado. Ahora cojamos el patrimonio de Lorca. Tampoco hay que ser un genio para decir por qué se ha dañado tanto un patrimonio de Lorca, porque basta que sea uno medianamente aficionado a estos temas de las piedras que son muy bonitas para buscarle un poco los pies al gato. Los 2 o 3 terremotos que tuvo Lorca, sobre todo el último, va y coincide exactamente con un año nefasto. Creo que hubo peste, sequía, es decir, estamos como ahora, en crisis, a dos velas. No teníamos un duro. ¿Qué reparaciones se hacen de los edificios antiguos? Lo que se puede. Nada, o mal. Y se reconstruyen muy mal. Muy mal. Esa es la realidad. Porque ahora que se caen, uno ve cómo están construidos y dice, madre de Dios es Cristo, tan chapuzas eran antes como ahora. Eso así. Esa es parte de la culpa. Y luego, que en esto de las restauraciones hay dos aspectos. Está el aspecto bonito, lúdico, del experto en restauraciones, que empieza a teorizar que si esto lo hago con criterios historicistas, no, a mí me gusta más ruskiniano, no, analogía formal, no, esto de aquí, esto de allá, pues no sé qué, no sé cuánto. Ese es el aspecto. Pero eso es lo que ha hecho el patrimonio nacional, aterrizando allí y decir, hágase, vale 12.000, hágase, vale 20.000,
y dice que vale 52 millones, como le podía haber salido 83.000 millones. Aquí estoy viendo caras de gente muy cualificada en temas de estructura, que cuando ven una obra caída de esa naturaleza y piensas que tienes que intervenir en ella, a veces no sabe uno ni por dónde empezar. Y si no sabemos por dónde empezar, esa gente cualificada que está aquí, que las veo con la cara, imaginaos lo que puede hacer el que aterriza de repente. Entonces, ¿culpables de lo que ha pasado en el patrimonio de Lorca? Pues sí que los hay. Los del siglo XVII, que ahí hubo crisis, hicieron los pobrecillos lo que pudieron. Las restauraciones que se han llevado a cabo sin orden ni concierto, y luego, pues que son estructuras muy sensibles, muy delicadas, y que son propensas a experimentar daño. Pero dicho esto, me vais a permitir que vea dónde se está gastando el dinero, en mi opinión, estúpidamente en Lorca. Dicen los lorquinos, los responsables políticos, que por culpa del Ministerio de Cultura. Yo no quiero entrar o salir del tema. Dentro de los temas de restauración, pues hay un aspecto que evidentemente son intrínsecos a los propios edificios. Esta es una opinión, como todo lo que estoy vertiendo, personal, no me hagáis mucho caso. Pero yo, al menos, que me ha gustado estas cosas, tengo la idea de que hay las joyas de monumentos con valor propio, intrínseco, que eso hay que defenderlo por encima de las tapias. Es decir, pues eso pues hay que salvarlo como sea, como sea. Pero luego hay un montón de cositas que hay que en general tienen una antigüedad ridícula, por ejemplo, los edificios de comienzo del siglo que hay en Lorca, que también están catalogadas sus fachadas, que no tienen valor per se de ningún tipo, salvo el que se le quiera dar por la imagen visual que hay del edificio. Entonces, ¿qué es lo que hay que restaurar y conservar? Si me preguntan, yo no sé qué, pero si me preguntan a mí, yo diría la imagen. Punto y pelota, no tiene más valor que la imagen. Luego, oiga, reproduzcamos miméticamente la imagen, que es lo que se quiere conservar, y no hagamos la locura que se está haciendo en Lorca. Una ciudad que no tiene recursos para reponer todo lo que se le ha dañado. Fijaos el disparate de kilos de hierro y riesgos que se están corriendo manteniendo en pie fachadas sin valor ninguno, sin valor ninguno. Ahí estáis viendo los tipos de edificios que son. Digamos que estos son las chapucillas que se han caído por culpa de los arreglos y los apaños que había, y esto es donde se está gastando un dineral innecesariamente, en los temas de la restauración. Hay ejemplos emblemáticos de restauraciones donde se conserva una imagen y que al cabo ya de los tiempos la imagen vuelve otra vez al pueblo y el pueblo la coge como propia y no se cuestiona si es verdadera o falsa. El campanile de la plaza de San Marco, pues hombre, pues yo no sé, pero la mayoría de la gente pensará que es auténtico y es más falso que Judas. ¿Me vais a permitir que o me meta ya el Alcázar de Toledo. ¿Qué se salvó ahí? La imagen de una forma de pensar y de recordatorio, decir, oye, vamos a conservar la imagen. Bueno, primero es que conservan la imagen. También se puede conservar la imagen destruida en Belchite, por ejemplo, para decir, no cometamos nunca un error semejante que se cometió tiempos atrás. O, aquí tenéis el pabellón de Mies aquí en Barcelona, reconstruido miméticamente, y podemos disfrutar de él. ¿Qué pasa? ¿Tan malo es? Porque se me han roto los O esquemas también se puede reparar, pues evidentemente hay una forma de reparar en Lorca, que yo creo que se están aplicando criterios historicistas muy rápidos, y por tanto de una manera un poco chabacana, cuando se pueden hacer reparaciones y restauraciones de analogía formal, porque además permiten que nuestras generaciones no se les olvide el terremoto, que lo tengan presente para poder construir mejor. Con más sensatez que se les y ha mejor. olvidado una cosa en el estudio que es una forma de es que las chapuzas luego, más grandes me vais a Lorca permitir estaban en el barrio de la me meta Viña. ya un poco más en lo que Luego, me corresponde. ¿qué es eso de asimilar me queda un mucho, efecto pernicioso en algo que es más pernicioso que es lo que hay construido ahí? Lo primero es que discrepo. ¿Dónde estaban en los general, pilares más cortos? Yo ¿Dónde vuelvo a estaban decir que los yo lo único que escalones sé más grandes? es que ya no sé En la nada. Viña. Y cada Y día, es curioso, como dice Juan, en la Viña se se me- han caído todos Pero los bueno, edificios. como ya me importa no se han caído pimiento y ninguno, más se ha después de lo caído que me ha pasado,
el decirlo, pues lo digo. Me importa un pimiento. No tengo ni idea de nada, porque se me han roto los esquemas de todo. Por ejemplo, hablemos de los suelos de Lorca y de la influencia que ha tenido en las caídas de Lorca. Yo creo que no han tenido ninguna. Honradamente, ninguno. Porque los factores de amplificación en los suelos blandos, que efectivamente se producen, que están ahí, que todos lo sabemos porque hemos leído un montón de libros, y además la realidad, este golpeteo, pim, pam, ¿vale? Bueno, ahí están. Pero es que se les ha olvidado una cosa en el estudio que han presentado. Es que las chapuzas más grandes de Lorca estaban en el barrio de La Viña. Luego, ¿qué es eso de asimilar un efecto pernicioso en algo que es más pernicioso, que es lo que hay construido allí? ¿Dónde estaban los pilares más cortos? ¿Dónde estaban los escalones más grandes? En La Viña. Y es curioso, en La Viña se han caído todos los edificios. No, perdón, no se han caído ninguno, solo se ha caído uno. Solo se ha caído uno. No ha intervenido prácticamente para que ya es el que os he hablado del proyecto y los adyacentes que han estado a punto de caer. Yo estoy dando mi opinión. El tiempo que ha durado ese terremoto no ha dado tiempo a cuestiones de este tipo. Me lo ha dicho Juan, cállate, Florentino, yo he dicho, me callo. Como va a haber diálogo, lo hablaremos después. Pero vamos, yo encantado, encantado. Simplemente creo que la compañera Sara no ha dicho en ningún momento que fuera a causa de vuestro voto. No, si yo así lo he interpretado. Pero como se ha dejado caer el factor de amplificación, es que verás, yo soy ingeniero y como de esto. Y entonces me encuentro con que, fíjate, de la norma sísmica del 90 y tanto a la del 2002, ¿sabéis cuánto aumentaron los kilos de hierro en la estructura? Dímelo, tú te dedicas a esto. No te dedicas a esto, te lo voy a decir yo. El doble. El doble. Ahora dime, ¿cuál es la norma que estaba bien y cuál es la norma que estaba mal? Si no ha habido ninguna información adicional de registros de ningún tipo, ahora ya por lo menos tenemos el de Lorca. Y podemos hablar de aceleraciones, etcétera, etcétera, amplificaciones de suelo y todo eso, que es lo que me temo que se nos va a venir encima. Pero fíjate, el doble. Ya hay obras en la Vega Baja, en Orihuela, que no nos cabe el hierro. No se puede, tenemos que cambiar la filosofía de proyectar, porque con los criterios... El suelo de Orihuela es muy peligroso. Ya lo sé. No sé si me lo dices a mí, pero era peligroso sin el terremoto ya, porque hay que clavar pilotes a 40 metros de profundidad o dejar flotando los edificios. Ya, pero tenemos que construir allí. Entonces, si yo no digo nada, digo lo que digo. Digo que de A a B hemos pasado de gastar 25 kilos o 30 kilos de hierro en una estructura a, si me descuido en la zona, 60. Entonces, sin información adicional de tipo alguno. Yo no le estoy echando la culpa a los geólogos, yo estoy diciendo una realidad. Y ahora la realidad, por lo que a mí me da pavor lo que habéis dicho, es que si eso es lo que está sucediendo en la actualidad, lo que va a suceder a partir de ahora es un parámetro como la aceleración, que todos los sabios que yo leo dicen que es un factor que tiene poco que ver, fíjate, poco que ver con los daños que realmente se producen en las construcciones, se va a amplificar un montón más. Y luego, si se habla de los factores del suelo penalizadores todavía más, se va a amplificar todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la realidad ya no va por ahí, pienso. Y Lorca me lo demuestra, y me lo ha demostrado. Como ingeniero de estructura, me lo ha demostrado. Porque todas las ideas que yo tenía con relación a plantas blandas, pues se me han ido a la porra. Resulta que las plantas blandas, Juan, tú lo has dicho, las mejores. Las plantas que en teoría tenían más rigidación, el peor comportamiento de todo. Los daños se han quedado acotados básicamente en la planta baja. Ni abajo, en el sótano, ni por la parte de arriba. Estoy hablando siempre en general, ojo, excepciones las hay. Pero por regla general, ahí es donde han estado los problemas. Y para de contar exclusivamente la planta baja. Ahí es donde está el problema. Y ahora entramos en el tema de cómo tratamos con ese tema.
Yo creo que hay que gastarse el dinero que haga falta, el que sea necesario. Si yo no estoy tratando de racanear, no. Lo que quiero es que se aproveche ese dinero, de verdad, y no se gaste innecesariamente. Y si aplicamos la normativa como se aplica la letra tal cual, sin pararnos a reflexionar en el espíritu de ello, estaremos gastando dinero innecesariamente y no habremos resuelto el problema. ¿Sabes que el edificio que se cayó cumplía la norma sísmica? En parte, ¿eh? La habían metido en el ordenador, la habían aplicado los empujes horizontales, había salido lo que había salido y se lo habían puesto. Luego tenía todos los kilos de hierro que decía la norma sísmica que había que tener. Ahora, ¿cómo estaba el edificio diseñado, construido, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí hay que hablar mucho. Entonces, la propuesta que nosotros, charlando en la oficina entre todos, pues nos gustaría que de alguna manera la nueva norma lo contemplara, es, en primer lugar, para los edificios. Yo hablo para los edificios porque Hugo, que lo veo ahí, ha desarrollado el tema sísmico para los temas de puente por la capacidad de respuesta, etcétera, 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 y a mí me parece una vía muy interesante, pero en un edificio yo lo creo que es una utopía el aplicarla. Es imposible aplicarla y no se puede aplicar. Y el que diga lo contrario, pues vale, pues que lo diga y que me enseñe a hacerlo a mí, porque yo no sé hacerlo. Es decir, el coger un edificio que tiene un desplazamiento, que yo calculo el desplazamiento teóricamente en base a altura, yo lo armo, me da por meter un tabique del 7 y veo que se deforma 3 veces menos, ¿qué diablo estoy haciendo yo con mi cálculo? Una mentira. No estoy haciendo nada más que mentira, y Lorca lo ha puesto de manifiesto. ¿Por qué creo yo que se han dañado tanto los pilares de la planta baja de los edificios? Es una opinión, pero vamos, creo que vino un primer terremoto, los tabiques de las plantas bajas eran muy malos, pero al estar metidos en las plantas bajas ganaron la energía, el primer zambombazo de la energía sísmica vino a ello y descuarejingó los dejó flojos o los dañó de alguna manera y dejó como si fueran pilares muy cortos los pilares de la planta baja. Entonces, al venir el segundo terremoto, actuaron como pilares cortos entre tabiques ya rotos o medio rotos y acabaron de destrozarse. Eso es la explicación que yo he encontrado un poco razonable en el tema, porque si no, no me lo explico. Yo no sé dónde van los esfuerzos a ver. Perdonadme, que es que me lío con esto. Eso, ahí. ¿Dónde van los momentos de ese nudo? Pues no lo sé. Porque si yo hago los cálculos, pues unos criterios para colocar armaduras empíricamente capaces de resolver las cuestiones normales que se dan en nuestro terremoto. Porque yo, en el fondo, soy optimista, porque el informe donde viene todo lo que estamos diciendo, entráis en nuestra página web o lo podéis descargar, más ordenado, más metódico, autocensurado, está todo autocensurado, pero os lo podéis descargar, tecleáis Florentino Regalado, allí hay el informe de Lorca, ¡pam!, lo bajáis y ahí está todo lo que estoy diciendo. Pero yo creo que el tema de la ductilidad, el camino de la ductilidad para estructuras de edificación hay que abandonarlo. Es imposible prever las roturas de rótula o la creación de rótulas en un edificio. Yo no me siento capaz de preverlo. ¿Por qué? Pues porque está todo alterado por la tabiquería de los edificios. Y por consiguiente, el pensar que yo voy a salvar el pilar y me va a crear la rótula a la izquierda y a la derecha de una viga o un forjado reticular, yo creo que es una utopía impensable. Luego, los temas de la ductilidad para el cálculo de un edificio convencional no es el camino.
El camino es, en mi opinión, unos refuerzos empíricos hechos por gente que sabe de estas cosas y que nos lo den para que los cumplamos. Por ejemplo, en Puertas de Lorca, la recuperación de los pilares del edificio Medianera al que se han caído, que desaparecieron todos, no queda ni uno. Nos hemos inventado nosotros el sistema del tema. Todos los pilares que se han dañado y se han roto en Lorca no tenían los estribos como Dios manda. Ninguno. Ninguno. Podían tener más o menos armadura vertical, pero estribos, ninguno. Y luego, si me preguntan, o después se hablaba si se ha cumplido la norma, qué tal, qué cual, la norma en Lorca no se había cumplido. ¿Por qué? Pues porque no se cumplía la norma sísmica hasta que empezaron las OCTs a meter leña al manzano. Se cumplía lo que se cumplía, allá depende, pero entre otras cosas no se cumplía, no es porque tampoco se quisiera no cumplir, es que a ver quién calcula a sismo un edificio cuando no tienes las herramientas adecuadas para hacerlo. ¿Y cuándo hemos tenido las herramientas adecuadas? Pues los primeros programas que se comercializaron en España, creo que fue Presto, el tuyo, ¿no? ¿No fue el tuyo el primero que se comercializó? ¿Qué año fue? No, sí, pero había otros... Porto. ¿Cuándo lo hiciste? Pues fijaos, antes del 80 y pico para atrás, el método del portal, el que sabía el método del portal. Pues a ver quién le clavaba el diente a un edificio de esto. Pues hombre, se hacía lo que se podía, se distribuían los esfuerzos como Dios nos daba a entender y íbamos resolviendo la cuestión, pero realmente herramientas para poderlas abordar no había. Y desde luego, para poder abordar el análisis de verdad de un edificio como Dios manda, hasta que alguien no me responda dónde se colocan las tabiquerías y qué comportamiento tienen, pues no me creo nada de lo que salga del cálculo. Yo creo que la vía que hay que seguir es una vía de cálculo sencilla y simple que permita reforzar 4 cosas y el resto al empirismo puro y duro, que es el que nos va a salvar de que se caigan los edificios si vuelve a suceder. Porque, por ejemplo, estamos hablando de Lorca, pero en Zarzadilla y La Paca, en el 2005, le pegó un meneo, también un terremoto, que dejó al pueblo temblando. Ni un problema con ningún edificio que tuviera una simple estructura de hormigón. Ya tuviera vigas planas o pilares circulares de diámetro 25, puede que haya alguna excepción, pero en general ni un daño. Todos los daños en la propia idiosincrasia del razonamiento, que además sirve para sacar la intensidad, y la intensidad puede ser buena y mala, porque depende quién la relate. Pues yo qué sé, imaginaos Jiménez de los Santos relatando la intensidad frente a Iñaki Gabilondo, pues se parece a Dios y una castaña. Y claro, en La Paca y en Zarzadilla, que se produjo, ¿me permites 5 minutos? ¿Por qué se dañó tanto Zarzadilla y La Paca? Pues porque la gente iba teniendo ya dinerillo, heredaba su casa de muros de carga de su padre y le añadía el váter poniéndoselo como un pegote, y ahora la planta de arriba como un pegote, y era un puzzle. Entonces, cuando yo vi allí, pues lo que se veía es que las vigas habían deslizado, porque estaban mal trabado todo. Claro, sacar conclusiones de ahí para fijar intensidades y cosas que penalicen las construcciones, pues tampoco es que sea muy de recibo el tema. Entonces, yo creo que los temas van por ser sensatos, dejar esto en manos de técnicos muy cualificados. Estos son los que tienen que hacer frente a las crisis y tienen que venir de toda la nación, porque no hay en las autonomías materia crítica capaz de generar gente cualificada para hacer frente a una situación de emergencia. Esta gente es la que tiene que tomar el tema. Las medidas que hay que venir en los planos de emergencia tienen que estar previamente dotadas económicamente y saber quién las va a pagar, porque si no, no se hacen. No se va a hacer. Vamos a ver, nosotros simplificamos el punto 1333
porque es que si entrábamos en el rollo del punto 1333 del informe que habla la norma sísmica sobre un edificio, pues allí se pedían, yo he visto pedir honorarios de 47.000 euros, no sé cuántos mil euros que tienes que hacer, pero vamos a ver, ¿quién coño tiene la información para hacer un estudio de un edificio si no la tenemos? ¿De dónde sacamos la información de los armados de los pilares, del armado de la viga y del armado de todos los forjados? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Gastar dinero estúpidamente. Es decir, bueno, allí se han hablado de ultrasonidos a los pilares, a no sé cuántos, se pasaban, lo que tú dices, de lo de los sinvergüenzas, la línea de los sinvergüenzas, para ver si así, yendo con yo qué sé, un aparato de esos que tal, podían cobrar algo más, todos estos rollos. Y claro, me decían, ¿cómo sé yo si este edificio está bien o está mal? Pues la única conclusión que tengo es que Dios me ha dado ojos en la cara, me lo recorro de arriba abajo, veo los síntomas que tiene y digo, coño, esto parece que está bien. Y no se me ocurre otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no sé el armado que tienen ni tal viga, ni tal otro, ni tal otro. Y ya para acabar, y me voy. Pero aquí hay profesores de universidad, los lanzo para que se dediquen a hacer una buena tesis, que es lo que nosotros llamamos, o lo hemos bautizado como los esfuerzos viajeros. Consiste en lo siguiente: uno entra en un edificio y ve un pilar, o 3, 4 o 5 pilares que están cao, no plastificados, cao. Y uno se pregunta, ¿dónde están los asiles de estos pilares? ¿Han viajado? Han viajado. ¿Dónde? Nadie lo sabe. ¿Por dónde viajan? Obviamente, uno lo sabe. Sabe que tiene unas tabiquerías, unos efectos Behrens globales que distribuyen los esfuerzos y los redistribuyen aquí y allá. Pero ¿cómo lo hace el edificio? Ya, no me preguntéis cómo lo hace, porque en Lorca me he quedado perplejo. Y digo, coño, esto resulta que se ha ido allí por esto, o allí por esto. Pero bueno, ya han viajado, ya no están. Lo cual me permite reparar con suma comodidad el pilar, porque ese no le va a pasar nada ya. Ya, no hace falta ni apuntalarlo ni nada, no se ha caído. Vale. Pero pasa otra cosa, que es que lo reparo y creo que ya tengo resuelto el problema. Y ahora viene la segunda parte. Los esfuerzos que se fueron tienen que volver. Y vuelven. Vuelven porque empiezan a aparecer patologías de segunda derivada, de daños, de roturas que se empiezan a producir después de haber reparado el edificio. Y es que esos elementos que cargaron con los esfuerzos, dice, oye, yo he aguantado lo que he podido, pero ya no puedo aguantar más, ahora, vuélvete otra vez donde estabas y déjame en paz. Eso habrá que estudiarlo.